Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Taxco, donde vamos a dar continuidad a la presentación de los gobernantes, de los gobernadores de nuestro estado de Guerrero. Pero antes quiero poner a su consideración este libro de mi autoría, titulado Mi provincia y yo, que tiene un gran número de crónicas, relatos, anécdotas, muchas cosas curiosas que a mí me tocó vivir con esos personajes tan distinguidos, como yo los llamo, los personajes típicos, el tipo folclórico por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de conducirse en las calles de Taxco. Por aquí tenemos a uno de ellos muy representativo, algunos de aquí del barrio lo llaman el Chútaro. Pero yo hablo de los personajes de por allá a mediados de los 50, a partir de entonces, el Capi, el General, Adelayo la Gallina, bueno, tantos más, personajes de veras muy curiosos, muy respetables y muy valiosos porque se ganaban la vida como cargadores, la mayoría. Hoy vamos a comentar, así que pongo a consideración este libro que solamente yo lo tengo. Así que, paisanas y paisanos, pues, véanlo, quien se interese, recurran conmigo. Hoy vamos a hablar del gobernador número 15, el coronel Anselmo Torija. Nació en Chilapa, Guerrero, el año de 1815. Hombre de ideas liberales. La mayoría que hemos analizado aquí, que hemos comentado, han sido liberales. Hombre de ideales liberales que sumó a la lucha por la restauración de la República al lado del general Vicente Jiménez Bello. Voy a terminar los datos biográficos de este coronel y luego voy a comentar un poco sobre la restauración de la República con el licenciado Benito Juárez. El C. Anselmo Torija fue gobernador interino del estado de Guerrero en 2 ocasiones. En su primer periodo recibió el poder de manos del general Vicente Jiménez el 4 de junio de 1860, devolviéndoselo al mismo general Jiménez el 19 de noviembre del mismo año. En su segundo periodo como gobernador interino, Anselmo Torija recibe el mando del también interino coronel Mariano Nava el 20 de febrero de 1862 y lo entrega al general Diego Álvarez Benítez el 5 de mayo de 1862. Vamos a abordar un poquito este tema de la República restaurada, encabezada por el licenciado Benito Juárez. 2 intervenciones militares francesas. Recordarán algunos paisanas y paisanos la Guerra de los Pasteles, 1838, cuando un comerciante pastelero fue a quejarse ante el gobierno de la Ciudad de México que unos soldados del ejército mexicano fueron a comer pasteles y después se fueron sin pagar. ¿Eso causó una intervención francesa? No, fue el pretexto porque desde entonces ya el gobierno del emperador Napoleón III ya tenía las miras de intervenir porque le interesaba en su calidad de emperador. Pues claro que son como el actual Donald Trump, ambiciosos, codiciosos, que no obstante ser
tener tanto capital y dinero, quieren aún más. Bueno, la primera entonces fue la Guerra de los Pasteles. Después, el ejército francés fue derrotado por el ejército mexicano el 5 de mayo de 1862 en la Batalla de Puebla. Este hecho ocurrió durante la segunda intervención francesa en México. El ejército mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, venció al ejército francés dirigido por Charles Ferdinand Latrille, así dice aquí, conde de Lorenzes, argumentando también una deuda con el gobierno francés. Dos intervenciones, pero después viene lo peor. Lo peor. Un grupo de mexicanos traidores, en abril 10 de 1864, se reunieron con Maximiliano de Habsburgo en el castillo de Miramar. Entre otros, ¿quiénes fueron? José María de Estrada, Joaquín Velázquez de León, José María de Landa, Ignacio Aguilar, Adrián Wall, Antonio Escandón, Ángel Iglesias, José Hidalgo. Todos políticos conservadores, traidores, como los de ahora. Son casi igual. Son casi igual. Entonces, pues, el ejército francés, el más poderoso del mundo, allá en esta época, fue derrotado el 5 de mayo, pues el patriotismo, el ejército heroico que sabían que defendían, lograron vencer a ese ejército poderoso. ¿Por qué? Porque el ejército francés venía con muchos soldados mercenarios. En cambio, en México, quienes defendieron a la patria fueron auténticamente mexicanos. Voy a leer un poquito de algo que preparé. Dice: la República restaurada en el periodo histórico que va desde 1867 hasta 1876, cuando se restableció la República en México tras la caída del imperio, el imperio de Maximiliano. La República restaurada comenzó el 15 de julio de 1867 con la entrada triunfal de don Benito Pablo Juárez García a la caída a la Ciudad de México. El 15 de mayo de 1862, las tropas republicanas de Mariano Escobedo toman la ciudad de Querétaro, capturan a Maximiliano de Habsburgo junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, dos grandes traidores mexicanos. Maximiliano de Habsburgo fue fusilado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro. Este hecho marcó el fin del Segundo Imperio. Muy bien, paisanas y paisanos, pues estos son hechos históricos que no debemos de olvidar, porque he repetido que ligando el pasado con el presente, los conservadores de la época de la Reforma eran tan agresivos como traidores que no admitían el establecimiento de un gobierno republicano formado por tres poderes. Ellos preferían a un López de Santa Anna. Ellos preferían a un emperador extranjero como Maximiliano,
Claro, no querían que los gobernara, porque así lo decían ellos. En México los gobernaba un indio y era indigno para ellos. Querían un gobernante güerito, rubio, de ojos azules, claro, pero lo que no supieron hasta que ya estaba Maximiliano en México, que Maximiliano venía ya con ideas liberales, al igual que Juárez. Así que Maximiliano era más liberal que los propios conservadores de México. Bueno, muy bien. Entonces, ligar el pasado con el presente, hoy en día se ha complicado la política de México con el exterior, principalmente con el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por un camello cargado de dinero, con un gran capital, y que hoy en día sus ocurrencias de apropiarse, de robarse territorios de otros países, pues compañeros, paisanas y paisanos, yo los invito a que todos los países democráticos del mundo nos unamos para defender a nuestros países de América Latina y el Caribe y del mundo, países con gobiernos democráticos, para contrarrestar las ambiciones ilimitadas de este individuo que hoy pretende hacer de Estados Unidos un país poderoso, un imperio poderoso, como lo fue a mediados del siglo XIX, cuando se robaron, cuando nos arrebataron a los mexicanos más del 50% del territorio nacional, desde, ya lo he mencionado aquí, en un pacto vergonzoso que ellos llamaron el convenio de paz y de amistad. Cínicos, hipócritas, esos son los representantes del imperio. No hablo mal del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano merece todo mi respeto y de todos los mexicanos, pero no así los gobernantes norteamericanos, que cada vez se empeoran, como el caso del que ahorita preside el gobierno de los Estados Unidos, y luego metió a puros halcones a formar parte de su gabinete, y a los multimillonarios. Claro, todo eso de los aranceles, ya Trump está soñando en obtener multimillonadas de dólares para distribuirlos con sus compinches allegados, como Elon Musk, y entre otros más. Aquí en la jornada de hoy salió un artículo muy interesante. Solamente voy a leer un párrafo. Donald Trump intoxicó al mundo con torrentes nuevos, entre comillas, de odio propio y ajeno, destilado por él y sus esbirros, inyectando con las aberraciones que él piensa y hace. Intoxicó en tiempo récord al planeta con amenazas, sanciones e injurias de todo pelaje. Enunció los imaginarios con un palabrerío soez de mafioso inmobiliario, ignorante y petulante. Cada una de sus ideas hiede a nazifascismo. Es un plan de guerra cognitiva. ¿Será esto obra de sus asesores de imagen? ¿Es odio disfrazado?
de revolución cultural, todo entre comillas, ese odio disfrazado de revolución cultural que se vuelve nazifascista y culpa a los pobres, a los inmigrantes, de las crisis sociales y económicas provocadas por el propio neoliberalismo, mientras refuerza la estructura de privilegios de las élites. Ahora culpan a los migrantes, ahora culpan a los países pobres de que los países de América Latina abusaron del gobierno norteamericano. Qué gran desfachatez e ignorancia de este señor. Paisanas y paisanos, pues no quitemos el dedo del renglón, porque sí se está tornando un poco difícil, aunque la doctora Claudia Sheinbaum ha dado estupendas, firmes y categóricas respuestas, pero nosotros, todo el pueblo, debemos de apoyar este régimen de izquierda, este régimen de la 4T, este régimen del humanismo mexicano, porque en esta defensa ni un paso atrás. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy, con un servidor, el propio Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Seguiremos con estos comentarios. Por lo pronto, hasta la vista y buenas noches.